A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El Big Data es el proceso de obtención, clasificación, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos en todo tipo de sectores. Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, el volumen y la velocidad de la generación de datos es un hito en este momento de la humanidad. Y gracias al desarrollo de diferentes aplicaciones, motores de búsqueda en línea y redes sociales, hoy es posible crear perfiles individuales de cada uno de nosotros en cualquier aspecto de nuestra vida. Es posible también determinar los bienes y servicios que preferimos consumir, el tipo de educación que buscamos para nuestros hijos, para nosotros, y hasta la línea política con la cual somos afines. La gestión de este tipo de información ha generado un amplio debate que incluye la definición del rol del Estado en la regulación de este tipo de datos y los dilemas éticos que puede generar su utilización sin el conocimiento o autorización de los individuos. Y para hablar de este importante tema con mayor detenimiento y profundidad y poder analizar su aplicación en diferentes aspectos de nuestra vida en sociedad, nos acompaña hoy Esteban Gómez, quien es magíster en gerencia de sistemas. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Marjorie, a ti por la invitación al grupo de trabajo. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Esteban, a ti. Esteban es candidato a doctor por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, es máster en gerencia de sistemas e ingeniero en sistemas por la ESPE. Y desde el año 2000 es docente investigador en esta institución de educación superior. Sus líneas de investigación incluyen Big Data, Internet de las Cosas, gestión de proyectos, desarrollo de aplicaciones móviles, inteligencia artificial, analítica de datos, ciudades inteligentes, entre otros. Esteban, el domingo 16 de enero, el Ministerio de Educación, con base en la información provista por el COE Nacional, decidió suspender clases presenciales en 193 cantones del país que registran un alto número de contagios debido a la nueva variante Omicron. El resto de cantones podrán mantenerse en modalidades híbridas que combinen clases presenciales y virtuales, pero esto ha generado varias inquietudes, tanto en educadores como en las familias, quienes han afirmado que en estos 2 años, llevamos 2 años de pandemia, la educación habría sufrido un retroceso debido a la modalidad virtual, ya que no tiene el mismo impacto en las clases presenciales. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos garantizar una educación virtual de calidad a través de diferentes herramientas como el Machine Learning y el Big Data? ¿Y qué necesitan nuestros profesores para poder aplicarlas en la planificación, gestión y evaluación de sus clases? Perfecto. Sí, ciertamente la virtualidad que nos ha llevado el COVID ha impactado en la educación, pero sin embargo, a pesar de todo lo que ha sucedido, debemos verlo como una oportunidad. El Machine Learning propiamente en la educación puede ser usado, entre otras finalidades, para obtener un aprendizaje personalizado, es decir, podría usarse para brindar a cada estudiante una experiencia educativa más personalizada. Una herramienta importante para ello es
la toma de decisiones en el comportamiento de los estudiantes y en el análisis que ellos realizan en sus tareas diarias, detectando patrones y conductas atípicas. Es decir, podemos nosotros detectar de manera precoz, ¿no es cierto?, el fracaso escolar o la deserción estudiantil. Entonces, tanto la innovación educativa como la tecnológica pasan por la digitalización de la calidad de la educación y de los elementos que nosotros podemos utilizar para hacer de esta experiencia virtual algo muy dinámico y muy entretenido. Es decir, nosotros podemos utilizar varios elementos para formar valores, para mejorar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Así es. La cantidad de información que se genera con Big Data hace necesario que diferentes instituciones adapten sus procesos para hacer más efectivo el aprovechamiento de estos datos. Pero sin el conocimiento sobre el manejo de Big Data, cualquier esfuerzo parece inútil y toda la cantidad de referencias obtenidas respecto a un tema puede eventualmente quedarse almacenada en los servidores de alguna organización. ¿Qué deberíamos implementar dentro del sistema educativo para preparar profesionales que puedan gestionar el manejo de base de datos con gran cantidad de información? En realidad, en el sistema educativo hay muchas herramientas. Steve Jobs decía, todos deberían aprender a programar. ¿Por qué? Porque te enseña a pensar, a ser analítico. Hoy en día, casi todo el mundo y todas las circunstancias requieren de programación. ¿Qué es programar? Programar es indicarle al computador qué es lo que quieres que haga por ti, ¿sí? La demanda de programadores a nivel mundial, ¿sí?, se satisface solamente en un 28.5%. Ahora, lo que se trata es de enseñarles a pensar y de darles las herramientas para que una vez que las personas entiendan la forma de crear código, puedan resolver problemas de grandes volúmenes de datos, optimizar el tráfico, programar un auto inteligente, enseñarle a la computadora a detectar rostros y patrones, niveles de contaminación, optimizar los servicios, entre otros, ¿sí? Es decir, luego de esto, una vez que nosotros manejemos la base de manera apropiada, viene ya la especialización a nivel de posgrado, industria 4.0, sistemas inteligentes embebidos, servicios y ciudades inteligentes, entre otros. Entonces, la base, nosotros la podemos manejar desde la escuela, con lenguajes de programación como Python, que son muy entretenidos y muy fáciles de aprender. Claro que sí. Hoy en día las habilidades, pues, tienen que ser inculcadas en nuestros jóvenes, bueno, o nuestros niños, ¿verdad? Pero también vemos actualmente grandes empresas como Coca-Cola, Apple, Walmart o Microsoft, que han gestionado Big Data desde recursos a su disposición, se lo han permitido, le han permitido aprovechar esta inmensa cantidad de datos. No podríamos decir lo mismo de pequeñas y medianas empresas, quienes tienen ciertas limitaciones de recursos para operar y se les dificulta acceder y gestionar la información proveniente de esta Big Data. Y esto también, podríamos decir, Esteban, puede profundizar aún más las diferencias entre ciertos sectores económicos, dejando a los pequeños y medianos empresarios en una situación de vulnerabilidad dentro del mercado. ¿Existe desde tu conocimiento algún tipo de aplicativo o base de datos de fácil acceso para la gestión de Big Data que pueda ser usado por las pequeñas y medianas empresas? ¿Nos podrías recomendar a estas empresas también contratar algún tipo de consultoría para ayudarles a gestionar esta información? Perfecto. El origen
de Big Data lo tenemos que entender, porque todos somos seres digitales, ya que interactuamos en redes sociales, en Internet. Cada una de estas interacciones deja un rastro digital. Había cosas que antes no hacíamos, por ejemplo, imprimíamos a veces el boleto de avión, ¿no? Y ahora lo tenemos en el móvil. El crecimiento de Big Data tiene que ver con el Internet de las cosas y de dispositivos móviles. Comúnmente se puede decir que existen dos Internets, el Internet de las personas y el Internet de las cosas. Se prevé que para el año 2026, más o menos hay unos 26.000 millones de dispositivos interconectados, generando una gran cantidad de datos, ¿sí? ¿Por qué es posible esto? Porque actualmente existe la tecnología para capturar, procesar y analizar toda esa información. Ahora, la principal causa del aparecimiento de Big Data, porque ya debemos saber que Google, tiempo atrás, intentó manejar grandes volúmenes de datos con el censo de los Estados Unidos. Y con el aparecimiento de la H1N1. Entonces, hay dos indicativos importantes. Primero, la caída dramática de los costos de procesamiento y también de los costos de almacenamiento. El flash que tú llevas actualmente, ¿no?, tiene mucho más capacidad que la computadora de los 80, por ejemplo, ¿no? Hoy, cualquier persona con un costo razonable puede tener acceso a un entorno que se denomina la nube o cloud. Entonces, hay empresas como AWS, Google Cloud, entre otras, que son proveedores de este tipo de tecnología. ¿Qué es la nube? Son ambientes virtualizados donde nosotros podemos generar desde un servidor pequeño hasta una red de computadores. Entonces, nosotros podemos trabajar y beneficiarnos. Y las empresas medianas y pequeñas pueden hacer uso de esto sin ningún inconveniente. Por lo tanto, hablar de Big Data, ¿qué significa? La democratización masiva del procesamiento de datos a muy bajo costo. Es decir, podrían las empresas hacer uso de ello. Claro que sí, claro que sí. Es importante, por tanto, contar con personal capacitado. El personal capacitado es importante para que organice, desarrolle, explote, sobre todo, para que dibuje la arquitectura y la infraestructura, tanto dentro de los data centers, on-premise que se denomina, o on-cloud. Es decir, combinando estos elementos, todas las empresas, pero haciendo un análisis sucinto de sus requerimientos. No todo el mundo necesita Big Data, y no todo el mundo va a ir a Big Data. Hay procesos y análisis que deben determinar para qué necesitamos Big Data y por qué queremos explotar Big Data. Regularmente en la academia nosotros siempre estamos compartiendo con los estudiantes la necesidad de evaluar los procesos para determinar si esto es o no un caso de Big Data. De acuerdo, muy claro. Y mientras preparaba esta entrevista, Esteban, me llamó la atención que en algunos países de Europa se está usando Big Data para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes. A través del análisis de la información se puede secuenciar una enfermedad y determinar con mayor o menor precisión qué factores pueden incidir en el aparecimiento de nuevas enfermedades. Y así, pues, identificarlos de manera temprana y evitar su desarrollo. Mi pregunta es si en Ecuador estamos implementando este tipo de herramientas y qué tipo de enfermedades, aparte de la que acabo de mencionar, se podrían prevenir a través de una gestión adecuada del Big Data. Hay que tomar en cuenta que hay varios elementos con los que yo puedo contar. Por ejemplo, puedo contar con mi marcapasos digital, si es que hay un problema cardíaco. Puedo contar con un brazalete digital que está monitoreando permanentemente la presión arterial, etcétera, y otros elementos. Y puedo yo manejar una serie de elementos que, combinados, pueden darnos el monitoreo apropiado del paciente a distancia y prevenir, primero, antes que lamentar. Entonces, es decir que a través del uso
de ciencia y tecnología se puede interactuar y manejar, inclusive identificar futuros problemas de la salud, justamente con el análisis preventivo de los datos, porque nosotros estamos generando datos. Cuando nosotros caminamos, ¿sí?, generamos un ritmo cardíaco. Cuando generamos un ritmo cardíaco, cuando estamos nosotros en todos los procesos digestivos y todo lo demás, generamos datos. Entonces, esa cantidad de datos no está en un futuro muy lejano, que apoyándonos en eso, nosotros podamos manejar, y el médico pueda manejar el diagnóstico y el uso eficiente de la posología, del manejo de los tratamientos, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora, uno de los aspectos importantes es que el Big Data le va a ayudar al tratamiento diagnóstico, ¿sí?, lo cual queda dentro de las fichas clínicas, y siendo esto un eje central dentro de la medicina preventiva, no curativa. Entonces, eso es importante, porque nosotros ahora en la academia, si bien es cierto, hay ciertos grupos de investigación, pero es importante que los estudios vayan generándose en grupos y redes de investigación. Los grupos y redes de investigación, ¿cómo se crean? Se crean a través de la participación, ¿sí?, en redes internacionales de investigación y en conjuntos o grupos. Por ejemplo, nosotros participamos en el grupo de CEDIA y Ciudades Inteligentes con 4 o 5 universidades, donde intercambiamos opiniones y generamos publicaciones, ¿sí?, indexadas en congresos internacionales. Entonces, es importante el apoyo para que los investigadores puedan acceder a nuevas fuentes de conocimiento e interactuar con sus pares. Sin embargo, debemos decir que todavía es incipiente los niveles de investigación. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en ese sentido. Y bueno, aquí hay varias redes de investigación en las que nos podemos apoyar, y también las redes de investigación a nivel europeo, que son también bastante importantes. Sí, acabas de utilizar un término, ciudades inteligentes, ¿verdad? Desde la Conferencia Mundial Hábitat 3 ya se ha debatido en el país el desarrollo de estas ciudades inteligentes, y estas permiten un acceso más fácil y rápido a bienes y servicios, y permiten también geolocalizar de mejor manera ciertos problemas en las ciudades para una atención eficaz y oportuna. Y en algunos países, como mencionas, incluso sirve para el control de la delincuencia. Y se está implementando a nivel mundial identificadores de rostros, por ejemplo, en lugares públicos a partir de tecnologías 5G. ¿Podría explicarnos, Esteban, con mayor detalle el significado de lo que es una ciudad inteligente y qué tipo de propuesta deberían impulsar, ahora que ya estamos en época preelectoral, los candidatos a la alcaldía de Quito en este tema? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, aquella ciudad que utiliza tecnología para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos se considera como inteligente. Entonces, el espacio público donde se utiliza tecnología como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, para funcionar mejor, con mayor eficacia y con menores costos. Eso podríamos resumir, ¿sí?, el concepto de Smart City, pero sin embargo se va ampliando cada día más. Ahora, con respecto a la temática de quién va a dirigir la ciudad, yo creo que es importante primero analizar los pilares sobre los cuales se basa y crear un plan. El plan debería estar basado en varios aspectos. Primero, es lo que se denomina economía o smart economía o smart economy. Hace referencia a las diferentes ciudades que se comprometen a destacar por una elevada productividad, apoyada en la penetración y el uso de las TICs, por parte de empresas, promoción e iniciativa emprendedora,
retención y atracción del talento, fomento y creatividad, ¿sí? Entre otros. Es decir, la economía basada en el conocimiento, el transporte y la comunicación, que se llama Smart Mobility. En consecuencia, el uso de las TICs, las urbes toman una enorme red de conexiones de alta velocidad. Así, deben ser capaces de asegurar la conectividad, infraestructura de transporte y comunicación. El tercer eje es medio ambiente, que es Smart Environment. La Smart City tiene que tener un uso eficiente y optimizar el consumo de energía, con la gestión de recursos adecuada, basada en el desarrollo sostenible. Personas, ¿sí? No podemos dejar de lado al ciudadano, que el ciudadano debe ser participativo, ¿sí? El ciudadano tiene un papel importante y la comunidad debe estar abierta para aprender. Los cambios en la ciudad, entonces, son promovidos por los habitantes, que contando con la formación y el apoyo técnico adecuado, emprendan acciones que previenen el consumo excesivo de energía, la contaminación, el medio ambiente. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a la calidad de vida. La ciudad Smart City, es más eficiente y ofrece desarrollo económico, lo que lleva a ofrecer mejores servicios, ¿sí? Y a su vez mejora en la calidad de vida de la población. El sexto es gestión y administración inteligente. Probablemente, pues, en algunos aspectos las personas van a decir, bueno, ¿y cómo se va a auditar? Se audita efectivamente a través de la e-democracia y el gobierno transparente. Entonces, en esto lo ponemos frente al paredón al gestionador, que si lo maneja muy bien, pues, y éticamente puede llegar a buen recaudo al Smart City. Así sea. Y acabas de hablar de una palabra importante, la ética. ¿Cuáles crees que son los dilemas éticos que pueden tener quienes están en la gestión de la Big Data? En realidad, el Big Data tiene varias etapas, ¿sí? La primera es la toma de la data, ¿sí? Que es la recolección de una serie de datos, tanto internos como externos, y ahí deberíamos nosotros analizar. Se analiza si los datos son oficiales, son válidos o no válidos, ¿sí? Si yo estoy autorizado a tomar esos datos, porque yo puedo conectarme a Twitter y bajar datos, pero no estoy autorizado, ¿sí? Puedo analizar con fines investigativos, pero no con fines protervos, como podría ser el hecho de que se da. Entonces, estos datos son válidos si, por ejemplo, yo hago un estudio y deliberadamente excluyo cierta etnia de esos datos. Es un dilema ético. Siguiendo por lo más complejo, ¿qué algoritmos vamos a utilizar? ¿Puede una simple traducción automatizada pecar de machista? ¿Qué validez tendría un juicio apoyado en la alta probabilidad de volver a delinquir, por ejemplo? Como se hace, por ejemplo, un estudio criminal del individuo. Estos ejemplos ilustran que hay un error pensar que frente a la subjetividad humana, los datos de Big Data siempre van a ser aceptados. Entonces debe haber un nivel de interpretación de ese tipo. Y ahora vamos a ver el último eslabón, el propósito de los datos. ¿Cómo calificamos el uso de los datos en redes sociales para influir en campañas políticas, por ejemplo? ¿No? Porque se puede incidir en la decisión de una persona al hacer el estudio, ¿no? Pero, ¿qué tan ético es eso? Llegar a eso, sí, porque nosotros podemos segmentar y diferir o inferir lo que el elector quiere. Entonces, al cambiar los algoritmos, influir las emociones de las personas, ¿qué es lo que sucede? Hay un estudio que lo realizó Facebook. Entonces, es importante, en este caso, que las organizaciones, ¿sí?, gubernamentales, políticas, etcétera, actúen con ética y transparencia en el uso de los datos. Y esas... Así es.
Claro esas organizaciones son las que van a tener una valoración positiva en la sociedad. Muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Esteban pues nos ha explicado los campos de acción del Big Data y su importancia en el mundo actual. Nos ha dicho también cómo la tecnología tiene un avance sin precedentes. Muchas de las aplicaciones y programas que estaban vigentes hace 5 años, pues hoy han desaparecido en el mercado y es fundamental identificar las herramientas que harán posible el sostenimiento de los negocios en un futuro y Big Data es una de ellas. Si no queremos quedar atrás en esta cuarta revolución industrial, facilitar las inversiones que permiten el desarrollo de nuevas tecnologías es la información para esto realmente vital. También es necesario formar a nuestros ciudadanos en estas nuevas tecnologías. Así podemos dotarlos de lo necesario para poder afrontar un mundo laboral más competitivo y donde nuevas habilidades informáticas serán determinantes para el éxito o fracaso en el trabajo. Agradezco nuevamente a nuestro invitado y con ustedes nos vemos la próxima semana. Soy Mayo. Gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.